Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Esta semana, cumpliendo con nuestro cometido de orientarles en este tiempo de fortalecimiento de la democracia dominicana y de la prevalencia de los valores fundamentales de cada persona. Buenas noches, Elido Pérez. Bienvenidos a la prensa de hoy. Buenas noches, don Melvin Matthews, y a cada uno de ustedes, amigos, que nos acompañan cada domingo en este ejercicio en favor de la consolidación democrática y nuestro aporte para que nuestras instituciones sean cada vez más fuertes. Y hay que tratar y seguir trabajando para que sean fuertes. La semana comenzó compleja. La semana comenzó sorprendiendo a la opinión pública, el Ministerio Público, valga la redundancia, haciendo arrestos, allanamientos y dando la impresión de que está trabajando por el saneamiento de la vida pública, luchando contra la corrupción y la impunidad. Fueron arrestados 3 exministros del más alto nivel de la gestión del expresidente Danilo Medina y otros directores generales, incluyendo una mujer. Están acusados de corrupción, están acusados de diferentes violaciones al Código Penal, violando diferentes artículos del Código Penal, todos vinculados a la coalición de funcionarios y otros delitos que provienen del ejercicio de la administración pública para fines personales, para robar los fondos públicos. Es la acusación inicial del Ministerio Público, que estaba pasando en el día de hoy las medidas de coerción y nosotros no sabemos en qué ha quedado esa medida de coerción, hoy domingo 26 de marzo. Hay un hecho incontrovertible, o un tema incontrovertible, es la pobreza acumulada, la exclusión social, la marginalidad, la inequidad de calidad de vida de cientos de miles de dominicanos. Y no se puede explicar cómo un país como el nuestro, o se puede explicar cómo el país nuestro, con tantas riquezas, con tantas bondades, con tantas bendiciones del Altísimo en nuestro territorio, todavía haya marginalidad y pobreza. Y la explicación es sencilla. El dinero para combatir la pobreza se los roban funcionarios de todos los gobiernos que en la historia han ido enriqueciéndose a costa de retardar, impedir, negar que esos dominicanas y dominicanas vivan en condiciones diferentes. Y cuando vemos expedientes de esta naturaleza y lo sumamos a todo lo que hemos visto que se han quedado sin castigo en el tiempo, y se me ocurre pensar en la Sunlan, se me ocurre pensar en el tema mismo de Odebrecht, que no va a tener aparentemente el castigo ejemplar. Bueno, pero que ya eso lo sentenciaron, Sí, pero y está en fase de apelación. no hay, hasta que no tengamos una justicia fuerte, totalmente independiente. Y este ejercicio que se ha hecho en este gobierno de procurar que hechos como los que se está conociendo en esta Operación Calamar no se queden impunes. Bueno, pero no es el gobierno, creo yo. Según la línea general, No. no es el gobierno, sino un Ministerio Público independiente. A eso me refiero. Entonces, Escúchame para si fue que lo pronuncié mal, con el establecimiento del Ministerio Público Independiente, que fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader, que fue una promesa cumplida de desentenderse, de renunciar
a esa franja de poder. Ese hecho marcó, por eso está ligado a las iniciativas del presidente Luis Abinader, que un ministerio público sin mandatos, sin llamadas, sepa lo que tiene que hacer y se ha venido haciendo. Mira, voluntad política. El Partido de la Liberación Dominicana acusa directamente al presidente Abinader de estar detrás de las operaciones de la justicia que se llevaron a cabo el pasado fin de semana. Ellos entienden que eso no puede llevarse a cabo sin la anuencia y sin la dirección del presidente Abinader. Como ellos, hay mucha gente que piensa lo mismo. Lo importante aquí no es adelantarme. En mi caso, por ejemplo, yo no me adelanto a hacer juicio sobre el expediente, porque los expedientes incluso no están ni siquiera completos. Se han filtrado hasta este momento parte del expediente que dice el Ministerio Público que está blindado, que es una frase que ellos suelen usar. Pero no conocemos específicamente los detalles del expediente porque se trata de casos que deben de ser aclarados y establecidos como complejos y por tanto están todavía en una fase de investigación. Lo que yo creo conveniente es que este proceso se lleve a cabo con el debido respeto, con el cumplimiento del debido proceso. El cumplimiento del debido proceso, exactamente, y que permita que esta gente puedan defenderse libremente, que no intervengan otros factores, porque, por ejemplo, existe la presunción de inocencia contra toda esta persona, como siempre ha existido. Pero ¿cómo se practica la presunción de inocencia? Se practica la presunción de inocencia filtrando expedientes a los medios de comunicación y a las redes sociales para que acaben con todo el mundo, haciéndole un juicio mediático antes del juicio real de la opinión de la justicia. Me parece que ese es un tema que afecta mucho al Ministerio Público y que es un tema que tiene que debatirse en el país porque la justicia no puede seguir así. Lo que nosotros necesitamos, como bien dice mucha gente, son jueces independientes. Y que mañana, cuando pongan en libertad a algunos de los que están ahí, al juez que lo hizo, no lo crucifiquen. Y que sean los jueces tan independientes como se presume que son independientes los integrantes del Ministerio Público. El Partido de la Liberación Dominicana ha sido bastante afectado por esta situación. Y lo ha sido porque ese partido nunca tuvo una política efectiva contra la corrupción. Tanto la corrupción interna como externa. Sorprenden esos expedientes. Uno no se imagina que en un proceso, en una administración como la del presidente Medina, y de Leonel Fernández, pudieron ocurrir escándalos de tal magnitud. Pero ocurrieron. Y la investigación a cargo del Ministerio Público, que está por la ley y la Constitución para hacer eso, ha arrojado unos resultados que permiten allanar y detener a todas estas personas. El ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y al mismo tiempo ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, alrededor de su detención el PLD ha querido pintarlo como un preso político, así lo han definido, como un perseguido político del actual gobierno. Pero hay una acusación concreta en el caso de Gonzalo Castillo, que es la de haber recibido dinero ilícito para la campaña, para financiar su campaña. Esto mismo, ese mismo tema es sujeto de discusión porque ¿cuántos candidatos presidenciales no han recibido dinero de otras fuentes? Entonces, a mí me parece que ese es un tema que dará mucho que discutir, que debatir, aclarará muchas cosas. Pero hay un hecho incontrovertible. Ya se inició. Sí, se inició. Se inició un proceso de perseguir a los que se roban el dinero del Estado. Eso es correcto. Que deben ser sancionados. Pero no comenzó ahora. No. El presidente Luis Abinader dio una señal en favor de la transparencia.
dio una señal en favor de la independencia del Ministerio Público, dio una señal de él estar distante, pero de este tema vamos a profundizar cuando regresemos, porque ahora vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos. Continuamos con nuestra presentación de este domingo de la entrega de la prensa de hoy. Melvin Matthews y Elido Pérez. Fíjense, yo quiero insistir en la actitud, en la determinación de un presidente que está consciente del daño que se le ha hecho a la economía, a la institucionalidad, a la imagen del país, el tema de la corrupción. Y que consciente de ello, el presidente desde la campaña pensó, visualizó, puso en perspectiva un gobierno distante de las acciones del Ministerio Público. Y cuando designa a Miriam Germán, que fue aplaudido y de una manera institucional ratifica en sus puestos al señor Camacho y a Jenny Berenice para que dirija, en el caso de Berenice, el PECA, se generó entonces un ambiente de credibilidad a partir de esa iniciativa. Pero el presidente de la República no solo se quedó ahí, renunciando, y quiero que sepan, amigos televidentes, que no hay un procurador fiscal en todo el territorio nacional que haya sido designado por el actual gobierno. Ha sido respetuoso de ese tema a esos fiscales de carrera. No, el presidente ha designado procuradores adjuntos porque la ley le confiere al presidente designar el procurador y los procuradores adjuntos. Lo demás lo designa el Consejo del Poder Judicial. Yo le quiero decir, lo que quiero decirle, que todos esos procuradores fiscales estaban desde el gobierno pasado y no por razones de respeto a la ley, pero para que se conozca hasta dónde llega la actitud del gobierno. Entonces, el presidente de la República no se quedó ahí. Llamó a un gran diálogo al país, a los partidos políticos, a la sociedad civil, para establecer incluso la posibilidad de constitucionalizar el tema de la independencia del poder del Ministerio Público. Ya conocemos cuál fue la actitud del PLD y otros partidos que prácticamente desmontaron esa iniciativa con su negativa de participar en una magnífica oportunidad para que la institucionalidad, para que la República Dominicana pueda gozar de esa garantía jurídica que le da un Ministerio Público independiente, que no va a perseguir por llamadas telefónicas ni por rastros de activismo político, sino atendiendo a hechos contundentes que puedan llevar a que ilícitos penales sean traducidos a los tribunales. El presidente de la República, y bien ha hecho que no se ha referido, ni debe referirse el gobierno, porque es un tema de inmiscusión, de un tema tan delicado como es la persecución de la corrupción. Igual pasó a propósito de que diputados y una turba, porque no se puede considerar de otro modo, se acercaran al Palacio de Justicia de manera violenta, pretendiendo que secuestrar a los compañeros de partido, sacarlos de allá, porque no había otra explicación. Todo esto deja muy mal parado a un Partido de la Liberación Dominicana que, como bien dices, nunca tuvo en su agenda de gobierno el tema de la corrupción, nunca lo trataron, no fueron, y se creyeron, y creo que lo que peor y más daño le hizo, y me disculpa, que se dijera una vez, Leonel Fernández, que el PLD gobernaría por 40 años. Ellos se creyeron eso. Y al creerse eso, hicieron y deshicieron, y ahora están las consecuencias. Mira, así como la corrupción es producto de una indiferencia política o tolerancia política de parte del gobierno que permite y tolera esas cosas, del mismo modo la decisión de combatir la corrupción es política. Claro. Es una decisión de alto nivel político. Por supuesto.
Yo recuerdo que en octubre del año 2020, apenas con 2 meses en el gobierno, el presidente Abinader pronunció un discurso donde acusó directamente al Partido de la Liberación Dominicana de corrupción desde el ejercicio del poder. Y fue más lejos, acusó formalmente a la Cámara de Cuentas de estar vinculada y tolerar esa corrupción. De manera que la lucha contra la corrupción es una decisión política del presidente Luis Abinader, tomada desde antes de llegar al poder y ejecutada cuando llegó al poder a través de la designación de doña Emilia Germán como Procuradora General de la República, como tú muy bien dices. Ahora bien, el presidente ha insistido en que está alejado de la actuación del Ministerio Público. Yo creo que eso es así. Ahora, mucha gente dice que no es así y cree que no es así. Y no solamente gente de la oposición, sino gente de los mismos sectores independientes de la sociedad. Por una razón muy elemental. El presidente de un país como el nuestro, un país de estructura presidencialista, donde hasta para designar a un mensajero se necesita la anuencia del presidente en la administración pública, no cree que debido a esa tradición presidencialista el presidente Abinader está alejado del tema. Pero ese no es el punto fundamental. El punto fundamental aquí es que esos acusados que están ahí todavía no son inculpados, todavía no están sentenciados de forma irrevocable. Por supuesto que no. Y todavía el proceso no ha comenzado y por tanto le beneficia la condición de inocencia. Por supuesto, se presume. Entonces, se presume la inocencia, no se presume la culpabilidad de nadie. Así es. El Código Penal nuestro no admite eso, ni la Constitución tampoco, pero sí acepta como uno de los principios básicos del debido proceso y del respeto de los derechos fundamentales, que usted es inocente hasta que no sea irrevocablemente sentenciado como culpable. Entonces, mi inquietud es cómo se respeta esa presunción de inocencia. Yo no estoy de acuerdo con hacerle un juicio mediático a nadie. Yo lo que sí estoy de acuerdo en que esos que están ahí tengan una justa defensa y tengan el beneficio de un proceso independiente, imparcial, justo, y que las pruebas no sean las que nosotros mencionemos aquí de acuerdo a nuestra discreción, sino que sea como establece la ley, que sea establecida por el juez y que en base a ello pues condene o absuelva a quien sea. No hay otro modo. No hay otro modo. Hay otro modo. Ese es Reconozco el derecho que tiene por la Constitución y las leyes el Ministerio Público de investigar, de citar, de instrumentalizar todo un proceso de expediente contra cualquiera. Cuando usted se presume que ha violado la ley, que lo han interrogado y mucha serie de cosas. Pero quiero decir que del mismo modo que el Ministerio Público tiene ese derecho, también los afectados y su familia tienen derecho a un trato digno, que sea respetada su condición humana y que sea respetada sobre todo la moralidad de esa persona, porque estamos viviendo en un régimen de moralidad y de respeto a la ley. Bueno, se presume que esos mismos funcionarios que exigen moralidad debieron en el ejercicio de sus funciones tener el mismo criterio. Yo no exijo moralidad. Yo digo ellos, no usted, porque usted no fue funcionario, no está implicado en este caso. Ahora bien, el interés de politización de este expediente viene precisamente del PLD. El Partido de la Liberación Dominicana, ante la contundencia, ante su debilidad política, electoral en estos momentos, tienen que quitarle brillo a la acusación, tienen que restarle méritos al expediente. ¿Y cómo lo hacen? No van a atacar a Jenny Berenice. Ellos tienen, como bien dices, la oportunidad, la tendrán de atacar la debilidad del expediente. Y tendrán que demostrar cómo un chofer, el chofer de Mimilo, retiró de una sucursal bancaria casi 700 millones de pesos. Un chofer ir con un cheque a su nombre, retirar de una
entidad bancaria hasta 43 millones en una ocasión. ¿Y por qué Mimilo no está preso? Bueno, ya eso es un tema que tiene que ver con los tecnicismos de la investigación que no me compete. Yo solamente quiero plantear que es muy fácil ahora pretender establecer que el presidente de la República, y se van por lo político, el PLD lo que debió decir, nosotros vamos a designar una comisión de juristas para que asista a nuestros e irse respetando lo que es el imperio de la ley, a irse a los tribunales a defender, y ahí se probará, como bien dice, si son inocentes o si son culpables. Estoy de acuerdo con eso, con que ellos designaran una comisión de juristas, que tienen muchos, para que defiendan a su gente que están ahí en ese expediente, en lugar de irse al Palacio de Justicia a hacer movilizaciones que no tienen ningún resultado, no van a tener ningún resultado, haciendo desórdenes en un acto de desesperación. Evidentemente es natural ese tipo de reacción, pero debe primar en este momento la cabeza fría, la prudencia y el análisis objetivo de la situación coyuntural que atraviesan esta gente. Y el país que le dé seguimiento a los funcionarios de ahora también, que hay algunos que se creen que van a ser para siempre. Es que el país no puede seguir en manos de funcionarios que están ejerciendo determinadas funciones y se creen que son dueños de ellas y que por tanto pueden hacer y deshacer con los recursos públicos. En tanto, muchas casitas todavía en piso de tierra, muchos barrios en condiciones que necesitan ser colocados con una dignidad diferente, hospitales que hay que hacer, todo eso hay que evitarlo. Si se evita, valga la redundancia, el que los dineros públicos vayan a manos de bolsillos particulares. Ten cuidado con eso, porque un organismo internacional ha dicho que el hambre ha crecido un 30% después de la pandemia. Claro. Y Leonel Fernández ha dicho que aquí se está pasando hambre. Bueno, entonces, Leonel, eso contradice el discurso del presidente Abinader en el sentido del tipo de progreso y de desarrollo que estamos teniendo. No hay ninguna contradicción. Contradicción fuera si Leonel coincidiera con el presidente Abinader. No va a coincidir nunca. Él tiene que sacar de abajo, y se han ido a precios y a temas que son relevantes, pero que no se corresponden con lo que se está viviendo a nivel nacional en términos de seguridad alimentaria. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos con la prensa de hoy. Continuamos con la prensa de hoy. La cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se celebró en la República Dominicana, en Santo Domingo, los días 24 y 25. Estamos hablando de jueves, viernes hasta el sábado. Vinieron el rey de España, los presidentes de Portugal, jefes de Estado de varios países del continente. ¿Hablaron de qué? Hablaron de la integración latinoamericana o integración iberoamericana, hablaron de la crisis post-COVID-19, hablaron de la vigencia de los derechos humanos, hablaron de la situación de la República Dominicana y Haití, hablaron de la necesidad de expandir el comercio y la inversión en la región, y de un modelo de integración que permita a las naciones iberoamericanas responder a una misma orientación, evidentemente fortaleciendo el sistema democrático y el desarrollo social. Con la globalización, los temas dejan de ser exclusivos. Hay temas que dejan de ser exclusivos de un país y se convierten en ejes transversales en las políticas internacionales, de tal modo que deben generarse conclusiones que al mismo tiempo auspicien la posibilidad de hacer de resultados que beneficien a todas las naciones, obtenerlos al menor tiempo.
y por supuesto hay temas que no necesariamente fueron de la cumbre, como el cambio climático, pero que se abordan de manera tangencial. Pero sí hubo algo importante y es la insistencia del presidente de la República y el eco que ha tenido en el gobierno de Portugal, sobre todo que han hablado de que hay con Francia, Estados Unidos, se le está dando seguimiento a la asistencia casi obligada del Estado fallido, colapsado de Haití. El presidente Abinader, una vez más, plantea e insiste en que no está en la República Dominicana la solución del problema de Haití. Y por supuesto, estos escenarios generan el nivel suficiente de nivel para que pueda ser escuchado cada vez que la República Dominicana tiene la oportunidad en foros, en organismos multilaterales, las Naciones Unidas, OEA, etcétera, de plantear el problema de Haití. Lo plantea con responsabilidad. Sí, el presidente logró apoyo en esta reunión de jefes de Estado de Iberoamérica, en esta cumbre iberoamericana sobre el tema de Haití. Y de hecho es verdad, ha repercutido positivamente en el continente la postura dominicana de que no hay solución nacional de la República Dominicana en el tema de Haití y que la comunidad internacional debe ir en auxilio. Pero concomitantemente a este resultado, este fin de semana el tema haitiano recibió un trato al más alto nivel internacional con la visita del presidente Joe Biden a Ottawa, Canadá, donde conversó con el primer ministro de Canadá sobre la situación de Haití, sobre la crisis de Haití. En Haití definitivamente no habrá intervención militar extranjera con miras a desbaratar ningún grupo terrorista ni nada de eso por el estilo. La iniciativa será estrictamente diplomática y económica a través de organismos internacionales o de forma directa entre las cancillerías de Estados Unidos y de Canadá. Canadá tiene un alto interés en Haití y de hecho Canadá ha estado en estos últimos meses enviando misiones a territorio haitiano para en el terreno darse cuenta de qué está pasando. Y Canadá tiene mucho interés por la relación histórica que ha tenido desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista humano y la relación que ha tenido con la mancomunidad francófona del Caribe, a la cual pertenece Canadá por la parte francesa que tiene. Entonces, lo importante en esto es que ya países como Estados Unidos y Canadá han puesto sus ojos directamente sobre Haití, lo que posibilita que a corto o mediano plazo la crisis de Haití entre en un proceso de regularización sin la intervención de la República Dominicana, por supuesto, sin el acceso a territorio nacional dominicano y evidentemente permitiéndole a la comunidad internacional arrastrada por Estados Unidos y Canadá, pues entonces buscar una solución consona con la situación de Haití, que significa pacificarlo primero y luego el montaje de un proceso electoral que permita darle un gobierno de apariencia, por lo menos democrática y civil. Por eso nosotros vemos con buenos ojos la visita que hizo este fin de semana el presidente Biden a Canadá y la conversación que sostuvo con el primer ministro canadiense respecto a buscar una solución o ir en ayuda de Haití, que lo primero que hacen es desembolsar una funda de dinero para que se vayan entreteniendo, dinero que no se perderá, se supone, y que será invertido en algunas cosas inmediatas e importantes en Haití, y definitivamente nosotros creemos que esa ha sido una de las iniciativas más importantes ahora mismo hacia Haití. Si no hay una pacificación militar, todo lo que se mande a Haití va a ser a un barril sin fondo. Porque hay bandas armadas muy poderosas que han ido ampliando su modus operandi y que han ido afectando
la incipiente, la débil base institucional de Haití. Yo creo que tú puedes enviar todo lo que quieras a los ejercicios diplomáticos y esos mismos diplomáticos van a ser secuestrados. Si no hay una fuerza militar que pacifique, que discipline, que ponga orden, todo lo otro va a ser en balde. Y vamos a estar repitiendo y caer en un círculo vicioso en el que se ha visto muchas ayudas a Haití y lo que ha habido parte de sectores de Haití se han enriquecido con esas mismas ayudas. ¿Y aquí hay tanta banca de apuestas? 30.000. 30.000 bancas de apuestas. ¿Y usted Se convirtieron en fuente de millones de pesos que iban a parar a los bolsillos de algunos calamares. ¿Usted vio? ¿Y por qué le pusieron calamares? Yo no Sería sé. interesante que Yo no tú sé como mucho. amigo de doña Miriam le pregunte por qué le pusieron calamar a esa operación. Hay que buscarlo. Ya anda por ahí la explicación. ¿Cuál pero es la explicación? No, lo importante ahora no es el calamar, sino lo que disfrutaron del calamar. Pero oye, hubo un banquero que pagó 43 millones de pesos. Le dicen Melchor. Y está preso. No, porque él fue víctima, él fue un testigo y dice el modo en que se le exigía pagar esta suma y que pagó 1 millón de pesos mensual. Bueno, es un asunto exorbitante, porque también hay un problema. Si a mí me invitan a pagar 1 millón de pesos extorsionándome y yo accedo, no soy cómplice de esa extorsión. Todo va a depender quién es que te hace la extorsión. Tú tienes, vamos a decir, quiero decir antes, el desorden que se ha visto el país en todos los niveles, tránsito, farmacias, banca de apuestas, etcétera, se han convertido en un caos. Y en medio del desorden y la ilegalidad, y tú pones un negocio en una esquina y sabes que está mal puesto, el que viene se aprovecha de tu ilegalidad. Entre los detenidos hay una figura muy conocida, el doctor Ángel Lockhart. Pero Ángel Lockhart se mueve bien, se mueve bien, no, se mueve mucho. Tú sabes que es la segunda vez que cae preso. En el gobierno de Salvador Jorge Blanco, el señor Lockhart fue arrestado no por asunto de la administración pública, sino por un hecho privado. Él fue arrestado por aquella universidad que quebró, que la cerró el Estado. En aquel momento el CONE. No, el CONE, porque falsificaron títulos de egresado, un escandaloso caso de falsificación de títulos. Entonces, pero después él estuvo involucrado en un tema de un bono gas. Sí, él ha estado en el tris de los problemas, pero lo que me llama la atención también es el tema de Donald Guerrero. Tú sabes que yo conocí al papá de Donald Guerrero. El papá de Donald Guerrero fue uno de los primeros periodistas especialistas en relaciones públicas del país. Fue durante muchos años una persona que trabajó personalmente con el ingeniero Fernando Periche Vidal. No, el ese señor. No, Periche Vidal ocupó diferentes funciones públicas en la administración de Joaquín Balaguer. Fue ministro de Obra Pública, gobernador del Banco Central, administrador del Banco de Reserva, ocupó diferentes posiciones. Y Donald Guerrero siempre, el padre, estuvo con él ahí. Con esos trabajos, crió él a todos esos muchachos, al Donald Guerrero actual. Que yo no me explico cómo Donald Guerrero hijo está involucrado en temas como ese, siendo hijo de un hombre tan serio como Donald Guerrero padre, que era muy conocido en los medios de comunicación, no solo por su trabajo en relaciones públicas con esas instituciones, sino porque era el vocero del Club de Leones y vivía llevando notas de prensa del Club de Leones a todos los periódicos y medios de comunicación. Amigo mío, lo conocí personalmente desde esas funciones que desempeñó y llevando notas de prensa a los medios de comunicación. Nos vamos a una pausa. Continuamos con la prensa de hoy, ya en la parte final del programa de hoy domingo.
esperando que nuestros comentarios sean de su efectiva orientación. Yo quiero sumarme a las voces de nadie debe sentirse, aunque hay gente con una maldad en el alma terrible. El expresidente Danilo Medina ha dicho públicamente que tiene cáncer de próstata. Y la gente, algunos con un morbo terrible, yo igual que otros, incluyendo el presidente Abinader, el expresidente Leonel Fernández, y gente que han expresado solidaridad. Y más los hombres, que pudiéramos cualquiera tener un día cáncer de próstata, y mucha gente que ha muerto por ese cáncer. Es una situación muy difícil para él, que se le complica con el tema de su partido y de sus ex ministros que están ahora mismo sometidos con el caso Calamar. De manera que vaya también nuestra solidaridad y esperar que... Danilo Medina ha tenido una semana difícil, unos días bastante complejos, muy difíciles. Él, su esposa y su familia, en sentido general sus hijas, porque primero se ha detectado ese tipo de cáncer que no se sabe en qué etapa se encuentra, él no lo ha dicho, pero que puede ser agresivo dependiendo de la etapa en que se encuentre o no. Pero es lamentable leer el Twitter que puso el presidente Abinader, el presidente Danilo Medina, diciendo que tiene cáncer de próstata. Es lamentable. Los cánceres todos son producto básicamente del estrés, de la presión, de los acontecimientos, de la vida tensa que uno puede llevar, y no cabe la menor duda que el presidente Danilo Medina ha estado sometido a un fuerte estrés en los últimos tiempos, que definitivamente, no solamente desde que este gobierno llegó, sino desde antes, porque el proceso que él vivió con Leonel Fernández fue realmente bastante estresante, si se toma en cuenta el resultado de ese enfrentamiento que fue por la reelección de él, cuando puso al penco de presidente. Su derrota ante el intento de modificar la Constitución. Su derrota, todo ese tipo de proceso. El apresamiento de sus hermanos. El apresamiento, todo eso ha venido debilitando la salud de cualquier persona, debilita la salud de cualquier persona. Y en el caso específico del presidente Medina, eso ha ocurrido. Lamentamos que él haya dado esa noticia, la magnitud no la conocemos, él ha dado un hito de optimismo cuando señala que los médicos le han dicho que el cáncer es curable y que él y su familia tienen confianza en ello. Y eso es importante porque mientras exista un hálito de optimismo, pues es probable que la salud se recupere finalmente. Mientras continuará, y hoy mismo, en el día de hoy, se estaba conociendo el tema de las medidas de coerción, del expediente que está en curso, y yo estoy deseando que todos los expedientes, todos los rasgos de corrupción sigan conociéndose. Y recordarle a los que quieren descalificar la acción del Ministerio Público, porque estamos a un año de elecciones, decirle que ellos están autorizados por la Constitución y las leyes a operar todo el tiempo. No es solo de que el primer año de cambio de gobierno tiene que seguir. Es permanente. Es permanente. Y cuando por la imposibilidad material o física no puedan conocer ese expediente, hasta el 15 de día antes de las elecciones, si fuera, tiene que seguir adelante, porque la elección al país para acabar la corrupción, la impunidad, es un proceso continuo. No es un hecho, es un proceso. Acuérdate que yo te he dicho varias veces y le he dicho a los amigos televidentes que la lucha contra la corrupción es un tema electoral. Es un tema de campaña. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias electorales. Por supuesto. No es que esto sea un teatro con fines electorales, no. Es que tiene consecuencias electorales. Por supuesto. A favor y en contra. Tiene consecuencias electorales tanto para el partido de gobierno como para la oposición. Y ya yo escuché a un amigo mío de la televisión diciendo que esto favorece a Leonel Fernández.
Y yo me pregunto, Bueno, ¿cómo este proceso va a favorecer a Leonel Fernández? yo creo que le perjudica porque hace recordar a la gente todos los desmanes y toda la corrupción que se vivieron en esos gobiernos de Leonel Fernández. Y que no refresca la y mente. que al igual que el PLD no tuvieron nunca una política clara contra la corrupción, porque de eso es lo que se trata. Un partido que llegue al poder tiene que establecer una política contra la corrupción de su gente. Y no solo permisibilidad, que fue lo que se vivió en los gobiernos de Leonel Fernández. Hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Melvin Matthews, Elido Pérez, haciendo lo que hemos venido haciendo, nuestros aportes, contribuyendo con que nuestra democracia se consolide y que nuestras instituciones sean fuertes. Nos vemos el próximo domingo con la prensa de hoy. Hasta entonces.